nombre es Manuel Brito y bienvenidos a un nuevo episodio de Solo en Esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre les digo, espero que les esté yendo súper bien. Espero que les esté yendo bien tanto en su vida personal como en su vida profesional, como en su vida amorosa y que todos esos proyectos que tengan puestos en marcha, todos esos proyectos que tengan pensado poner en marcha, les estén saliendo súper bien. Como siempre les digo, puedes recordar seguirnos en todas nuestras redes sociales que las tienes aquí abajo en la descripción y el día de hoy no tengo nada que comentar. Normalmente siempre digo dos cositas que quiero comentar antes de empezar, pero el día de hoy no hay nada, no me ha pasado nada, no, nada raro, nada curioso, nada extraño. Solo que si me notan la voz un poquito distinta es porque estoy medio resfriado, pero bueno, eso ya es normal con el cambio de temperatura tan raro que hay aquí en Galicia, que un día te hacen 40 grados y de repente te llueve toda la semana con -10. Pero bueno, eso ya son cosas más que no es primera vez que ustedes me ven enfermo aquí en el podcast. Bien, el día de hoy vuelve tu serie favorita en la que hablamos acerca de personajes de la cultura popular en que tengan una manera de ser o de pensar que desafía la sociedad moderna. En el caso de hoy, últimamente estoy trayendo bastante más esta serie porque realmente me gusta mucho hacerlo. O sea, he descubierto que realmente me gusta hablar de este tipo digamos, de personalidades y ver qué conclusiones podemos sacar acerca de sus vidas. La estoy trayendo más seguido porque me gusta, aunque me lleve más trabajo hacer esos episodios, pero bueno, eso ya son disparates míos. El día de hoy vamos con uno de los episodios en los que voy a hablar sobre una persona que yo realmente admiro muchísimo y es que yo, tanto en el podcast como en mi vida fuera del podcast, creo que he hablado muy poco acerca de él, entonces a lo mejor la gente no sabe que yo realmente admiro muchísimo a esta persona, pero yo realmente lo admiro porque tiene una historia que es sumamente conmovedora, sumamente trágica y sumamente, bueno, trágica no, o sea, sí, trágica, pero digamos que está marcada tanto por victorias como por derrotas. Y es que el día de hoy vamos a hablar de el mayor boxeador en toda la historia del boxeo, pero que no solamente es eso, sino que también consiguió transformarse en una de las personas más influyentes del mundo en su tiempo y que murió convertido en una leyenda tanto dentro como fuera del ring. Señoras y señores, efectivamente estamos hablando de Mohamed Ali. Bien, como ustedes saben, a mí me gusta hablar primero, antes de hablar de las personas, pues hablar un poco acerca de su infancia, sus padres y tal, para que tengamos un poco de contexto de dónde vinieron y qué cosas los llevaron a estar donde están. Y es que en el caso de Muhammad Ali es bastante curioso, puesto que proviene de una familia sumamente humilde, en la que realmente lo único que podemos destacar es que su padre, Cassius Marcellus Clay, era un pintor de cuadros que en su barrio era bastante conocido por ser un mujeriego y tener tendencia al alcoholismo, y obviamente estas cosas lo llevaron a descuidar bastante a su hogar y a su familia, por lo que su madre, tengo aquí su nombre porque no me acuerdo, Odessa Grady, tuvo que hacerse cargo del hogar y para poder cuidar del pequeño Mohamed Ali. Y ahora sí, vamos con la infancia de Cassius Marcellus Clay Jr. Sí, efectivamente, Mohamed Ali no es su nombre de nacimiento, se lo cambió por unos motivos que voy a explicar más adelante, pero no nos adelantemos a acontecimientos. Nació un 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, y como ya les había dicho, pues su infancia se ve, bueno, como ya deben de suponer, pues su infancia no fue para nada fácil o para nada tranquila, digamos, puesto que al tener un padre ausente que malgastaba todo su dinero en mujeres y en alcohol, su madre tuvo que romperse el doble el lomo para poder cuidar de él, y esto obviamente hizo que su madre pasase a ser una de las figuras más importantes de su vida y que éste ya en su vida adulta le estuviese eternamente agradecido por todos los sacrificios que hizo por él. Uno de ellos fue una de las pocas cosas que pudo regalarle cuando éste era pequeño, y es una bicicleta, que esta probablemente sea la bicicleta más importante de la historia, ya que gracias a ella conocimos a uno de los mejores boxeadores de la historia. Y es que un día, cuando Cassius tenía 12 años, salió a dar un paseo con uno de sus amigos en sus bicicletas,
cuando de repente llega un ladrón y se lleva las dos bicicletas. Obviamente Cassius en ese momento pues estaba sumamente furioso y sumamente triste porque, como dije, era un regalo muy especial de su madre, una de las pocas cosas que pudo darle. Entonces se dirige al cuartel de policía para reportar lo sucedido. ¿Qué pasa? Que el policía, en vez de ayudarlo a buscar la bicicleta, le pregunta: ¿qué harás cuando te encuentres, o qué piensas hacer, mejor dicho, cuando te encuentres al ladrón? Y Cassius, pues obviamente lleno de rabia y lleno de furia, dice que su intención sería golpearlo, a lo que este oficial le responde: pues bueno, primero deberías aprender a pelear. Y es que como la vida está tan llena de casualidades sumamente hermosas como esta, este oficial de policía, Joe Martin, también era un entrenador de boxeo que vio potencial en el pequeño Cassius y decidió invitarlo a que entrenase en su gimnasio para que pudiese descargar toda esa furia que tenía acumulada por haber perdido su bicicleta. Y es que normal, o sea, la única cosa, digamos, entretenida o alegre que rodea tu mundo y va un mamahuevo y te la quita, pues obviamente tienes ganas de meterle un par de puños al tipo, ¿estás claro? Pero bueno, en ese momento fue en el que nació la leyenda de Mohamed Ali. Y bien, como saben, al tratarse de un peleador con tantísimas peleas, para que el episodio no sea aburrido, no vamos a hablar de todas y cada una de ellas, y mucho menos en el caso de Mohamed Ali, porque yo lo que quiero hacer ver con este episodio es la historia tan inspiradora que este tuvo fuera del ring. Entonces, para hacer el episodio más dinámico, lo que voy a hacer es irle analizando su estilo de pelea o su estilo de boxeo, en este caso, mejor dicho, mientras les cuento un poquito todas las técnicas que Mohamed Ali patentó como suyas, que al final resultaron ser técnicas que que se terminaron utilizando muchísimo en el boxeo, y todo esto mientras les narro la odisea que fue la vida de este hombre, porque realmente tiene una vida súper llena de muchísimo movimiento en general. Y es que bien, del estilo de Mohamed Ali surgió una de las frases más épicas que yo he escuchado en toda mi vida. Fly like a butterfly, sting like a bee. O traducido al español, vuela como mariposa y pica como abeja. Y es que eso era literalmente lo que Mohamed Ali hacía en el ring. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un hombre bastante grande, porque medía 1,91 y pesaba 90 kilos, es decir, que era un peso pesado, verlo boxear era como ver boxear a un peso pluma, a un peso súper ligero. Y es que tenía una ligereza en los pies que literalmente daba envidia, y la manera que tenía de moverse y de esquivar los golpes lo hacían ver como si literalmente estuviese en cámara rápida. Todo esto lo podemos ver en su famoso Ali Shuffle, que es básicamente una técnica que él inventó para, digamos, persuadir a sus oponentes y contragolpear después. Básicamente en esta estrategia, perdón, Mohamed mueve los pies súper rápido como si estuviese bailando, y cuando sus oponentes se distraen, contragolpea al instante. Em, Esto realmente es muy difícil de hacer. Yo lo llevo intentando hacer muchísimo tiempo y no he podido, porque ya súmale lo difícil en el boxeo, que es coordinar el movimiento de pies, el juego de pies. Porque una cosa que no sé si es una frase que hayan escuchado ustedes, pero se dice que se pega con las manos, pero se boxea con los pies. Y es literalmente eso: coordinar un movimiento de pies con un movimiento de manos es súper difícil. Entonces, súmale a eso coordinar un movimiento de pies súper rápido con estar atento a que tu rival se distraiga para contragolpear. Es algo sumamente complicado de hacer. O, por ejemplo, también lo vemos en la vez en la que Mohamed Ali pudo soltar 12 golpes en 2,8 segundos, que esto, para que ustedes se hagan una idea, yo que por ejemplo ya llevo cierto tiempo practicando boxeo, soy capaz de soltar un golpe por segundo, en lo que va y vuelve un segundo. Y personas que sean ya más experimentadas que yo, pues a lo mejor sí que pueden subir eso a 2 golpes por segundo, como mucho, pero es que este tipo soltó 12 golpes que ni siquiera fueron rectos, fueron en distintas partes del cuerpo en menos de 3 segundos. O sea, literalmente dimensionen ustedes lo difícil que es eso, y el talento tan innato que tienes que tener para una cosa para que seas así de bueno.
Pero bueno, también otra cosa de la que Ali era consciente es de que él era sumamente bueno, entonces esto lo volvía un peleador un poco arrogante y que le gustaba picar a sus oponentes durante las peleas y antes de estas. Es por eso que muchos consideran a Muhammad Ali el predecesor del trash talking, que para quienes no sepan, el trash talking es literalmente hablarle mierda a tu oponente para calentar la pelea e intentar venderla así. Pero bueno, esto obviamente no hace de Ali una mala persona y de hecho no hace de ningún peleador una mala persona, sino que es simplemente en muchos casos, ojo, una manera de vender más boletos. Pero esto hacía parte de una estrategia que Ali utilizaba para desgastar a sus oponentes y cuando estos se desgastasen poder contragolpear y molerlos a golpe básicamente. Ustedes se estarán preguntando cómo funciona esta técnica. Pues básicamente el rope a dope, que es así como se conoció a esta técnica posteriormente, es una técnica que el mismo Ali explicaba que tú recostándote en las cuerdas del ring, aprovechando el rebote que hay en ellas, puedes hacer que ellas absorban la gran mayoría del impacto de los golpes. Y eso, combinado con el hecho de que esquivas muchísimo y tu rival intenta desesperadamente golpearte, resulta en tres factores que determinan la efectividad de la técnica. El primero es que tu rival, como acabo de decir, se desgasta muchísimo intentando pegarte y no consiguiendo, y cuando ve que lo consigue no te hace tanto daño. Segundo, que tú recibes menos daño de los golpes porque estás literalmente recostado de las cuerdas. Y tercero, que es una manera que tú mismo tienes de descansar durante el combate, porque lo único que tienes que hacer es recostarte, perdón, de las cuerdas y ya ahí prácticamente estás descansando. Entonces, bien, una vez ya explicado más o menos cuál era su estilo de boxeo, yo creo que ya es momento de hablar de la vida fuera del ring que tuvo este hombre. Si quieren ver, pues, una trayectoria de toda su carrera, todas sus victorias, todas sus derrotas, sus conferencias durante los combates, porque otra cosa que no he dicho es que Ali era una persona sumamente carismática, pues les recomiendo ir a ver muchos documentales que hay y tal, porque se van a dar cuenta de lo realmente y van a quedar impresionados de lo realmente bueno que era este hombre para el boxeo y que aparte, como digo, era una persona súper carismática y que se le daba muy bien el trash talking en una época en la que el trash talking como tal no existía. Pero bueno, ustedes se estarán preguntando por qué cambió su nombre de Cassius Clay a Muhammad Ali. Y bien, esta es una de las cosas por las que yo respeto tanto a Muhammad Ali, porque la historia del cambio de su nombre no solo significa el cambio de un nombre a otro, sino que es una historia bastante conmovedora. Y es que en el año 1964, aún bajo el nombre de Cassius Clay, Muhammad Ali consigue coronarse como el campeón del mundo de los pesos pesados de boxeo con tan solo 22 años. Y esto, obviamente, junto a la fama que ya venía acumulando desde su debut, hizo que se volviese una persona sumamente mediática, la cual sorprendió al mundo al soltar esta bomba después de finalizar el combate. Me llamo Mohamed Ali, soy musulmán, perdón, y ya no voy a ser quien ustedes quieren que sea. Esto debido a que Estados Unidos atravesaba un contexto súper racista en aquel entonces que afectaba a millones de afroamericanos que veían en Muhammad Ali una figura de no solo de esperanza, sino de rebeldía. Una figura que les decía que ya no debían agachar la cabeza nunca más. Entonces, Ali, siendo consciente de esto, decide convertirse al Islam, que era una religión que buscaba un resucitar espiritual en el pueblo afroamericano y en el mundo en general. ¿Qué pasa? Que el líder del Islam, Elijah Muhammad, le concedió su nuevo nombre, Muhammad Ali, como una manera de dejar atrás su antigua identidad, ya que el apellido de Clay no fue un apellido que escogiera él. El apellido Clay, que lo llevó tanto él como su padre como su abuelo, no fue un apellido que escogieran ellos, fue un apellido que le fue concebido a su abuelo por su dueño, ya que su abuelo era un esclavo de un señor que se apellidaba Clay, no recuerdo el nombre, pero eso está en internet, lo pueden buscar. Entonces, esto llevó, o sea,
Aquí, por ejemplo, tengo una frase que les da más o menos un poco de contexto del impacto emocional que tuvo el convertirse al Islam para Muhammad Ali. Y es que yo ya no soy más Cassius Clay, aquel negro de Kentucky. Pertenezco al mundo de la raza negra. Siempre tendré un hogar en Pakistán, en Argelia y en Etiopía, y eso para mí es mucho más valioso que el dinero. Pero esta conversión al Islam no solo tuvo un muy grande peso emocional para Muhammad Ali, sino que también tuvo consecuencias sociales, ya que esto lo llevó a ser rechazado por el cristianismo, que es la principal religión de los Estados Unidos, y por el integracionismo, perdón, que es un ideal en el que muchos líderes políticos y líderes sociales creían, como por ejemplo Martin Luther King. Además de esto, su conversión al Islam lo llevó a negarse a participar en la guerra de Vietnam y esto fue visto como un acto de traición, por lo que la Federación de Boxeo de Nueva York decidió quitarle su licencia de boxeo, despojarlo de su título de campeón e incluso en muchísimas ocasiones intentaron silenciarlo. Pero a pesar de todo esto, Muhammad Ali nunca se vio arrepentido de haber tomado la decisión que tomó y durante todos los años que no pudo boxear, se dedicó a convertirse en un activista defensor de los derechos civiles, la libertad religiosa y muchas causas humanitarias, cosa que lo llevó a recibir varios premios y muchísimos reconocimientos en el mundo por su trabajo en estas causas sociales. Y 3 años después de esto, la guerra pasó a ser algo que la mayoría del pueblo de los Estados Unidos no veía bien, por lo que su sentencia fue retirada y le dieron el derecho de volver a boxear. Tras ganar 2 combates por KO, le dan la oportunidad de volver a pelear por el título contra Joe Frazier. Y esto fue un evento muy importante al que llamaron la pelea del siglo. ¿Por qué? Porque era la primera vez que dos campeones del mundo de peso pesado se enfrentaban estando invictos. Pero desgraciadamente Ali pierde contra su rival y este tiene que volver a ganarse el derecho a una revancha. Y después de hacerlo, resulta que para no hacer la historia más larga de lo que es, a Fraser le habían quitado su título y entonces una pelea entre estos dos ya no significaba ningún título hasta que por fin, en 1974, Ali, utilizando el rope-a-dope, la técnica que ya les conté antes, consigue ganarle a George Foreman y recuperar el cinturón de campeón que se le había sido quitado de manera tan injusta. Desgraciadamente, Ali sufriría las consecuencias que tiene dedicarse al boxeo. Y es que en el año 1984, 3 años después de su retiro, fue diagnosticado con Parkinson, seguramente causado por la cantidad de golpes recibidos en la cabeza durante toda su carrera. Y este fue experimentando un desgaste físico que lo llevó a perder casi la gran mayoría de sus capacidades motrices y en fin, fue pasando de ser, como ya lo dije, un tipo alto, fuerte y poderoso a casi no poder caminar por su propia cuenta, hasta que en el 2016 este pierde la vida por un choque séptico provocado por causas naturales. Bien, llegados a este punto, yo quería compartir con ustedes la forma en la que yo descubrí a Muhammad Ali. Y es que yo, uno de los recuerdos más antiguos que tengo de mi vida es que cuando yo estaba chiquitito, mi papá de vez en cuando me ponía a ver peleas de boxeo con él y eso hizo que yo me interesase por este deporte. ¿Qué pasa? Que en ese interés pues fue como descubrí a Muhammad Ali y recuerdo que quedé impresionado por las cosas que le comentaba antes, que siendo tan grande, tan pesado, tan poderoso, pudiese ser tan rápido y pudiese ser tan preciso a la hora de golpear. Entonces, recuerdo que me enfermé bastante con su figura, con la figura de Muhammad Ali, y recuerdo haberme conmovido cuando vi la pelea que tuvo contra Ernie Terrell, que fue básicamente una pelea en la que este hombre se negaba a llamarlo por su nuevo nombre Muhammad Ali y lo seguía llamando por su nombre de esclavo Cassius Clay. Entonces, durante todo el combate, Muhammad Ali se la pasó gritándole "What's my name? What's my name?" o ¿cuál es mi nombre? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Y eso para mí fue bastante conmovedor, ya que dio paso a esta foto que les estaré poniendo por pantalla, que a mí me parece simplemente épica y la tuve de fondo de pantalla del teléfono como por 2 años seguidos. Y, y esto fue bastante, o sea, bastante
fue como una historia tan inspiradora para mí que dije, diablo, este tipo es muy arrecho. Pero bueno, ya para ir concluyendo, déjeme tomar aquí un chin de agua. Ya para ir concluyendo, la historia de Muhammad Ali está llena de inspiración, la mires por donde la mires. Es un tipo que es un ejemplo vivo de, bueno, un ejemplo de cómo a pesar de venir del sitio de que vengas, tú puedes ser una persona grande. O sea, este tipo vino literalmente de la absoluta nada y logró convertirse en campeón del mundo con 22 años, pero también no solo es un ejemplo deportivo, sino que también es un ejemplo de que da igual las circunstancias, quién o qué se interponga a ti, tú si peleas por tus ideales siempre estarás luchando por algo correcto, siempre estarás luchando por algo que significaría no traicionarte a ti mismo por cumplir con cosas que los demás que los demás quieren que hagas, perdón. Y esto es sumamente bello porque probablemente, como vimos en el caso de Mohamed Ali, pierdas cosas que sean muy importantes para ti, como para él su licencia para boxear, pero ganes muchísimas otras que a lo mejor adquieren un valor extra por ser fruto de tú mismo haberte parado frente a una persona o a muchas personas que querían imponerte algo que no estaba de acuerdo con tus ideales y con tus valores, como lo fue, por ejemplo, todo el reconocimiento que ganó Mohamed Ali, todos los premios que ganó por símbolo de paz y muchísimos otros galardones, e incluso recuperó ese mismo título de campeón del mundo luego de haber pasado por todo el infierno que seguramente fue haber perdido todo lo que te llevó a estar donde estabas en primer lugar. Pero entonces, bueno, básicamente no solo es el mayor boxeador, bajo mi opinión, de la historia, sino que también es un atleta que marcó un antes y un después. Yo no sé dónde recuerdo haber visto esto, pero hace tiempo vi una cosa que Mohamed Ali fue sumamente importante para el deporte en general, porque era la primera vez que había una figura del deporte mundial que no fuese ni un futbolista, ni un basquetbolista, ni un beisbolista, ni nada por el estilo, un boxeador, una cosa totalmente nueva, nunca antes vista. Entonces yo, por ejemplo, también recuerdo que cuando yo empecé a entrenar boxeo, me gustó desde siempre el boxeo, pero la primera vez que empecé a entrenar fue con 14 años. Recuerdo que en mi desconocimiento todavía sobre el tema, yo planteaba la duda, la típica duda que nos hemos planteado todos, que nos gusta el boxeo. ¿Quién ganaría en una pelea entre, por ejemplo, Muhammad Ali y Mike Tyson? Para muchos, también el mejor boxeador pesado de la historia. Y recuerdo que el profesor que yo tenía en ese momento me dijo algo como que, yo le dije algo como que Muhammad Ali era sumamente técnico y Mike Tyson era sumamente disparejo. Y mi profesor me corrigió y me dijo que era literalmente todo lo contrario. Luego ya con el tiempo entendí que tenía razón. Mohamed Ali era un talento innato del boxeo, o sea, era una persona que nació con ese don para esquivar, para golpear, para todo lo que ya mencioné antes, y le salía de forma natural, por lo que era un boxeador más disparejo, más disperso, buscaba combinaciones, buscaba hueco donde no los hay, y Mike Tyson era sumamente técnico y tenía un enfoque de simplemente ir a demoler. Entonces, para mí, Mohamed Ali no es solamente un boxeador, sino que también es una figura a la cual respetar. Yo lo digo totalmente en serio. Yo respeto muchísimo, lo respeto muchísimo, es uno de mis atletas favoritos de toda la historia. Y por eso quise hacerle esta especie de homenaje también en mi propio podcast muchísimos años después. Pero bueno, este ha sido el episodio de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Como siempre te recuerdo, dale me gusta, comenta, compártelo con todos tus amigos, suscríbete, escúchanos en Spotify, síguenos en Instagram, síguenos en TikTok. Haz todas esas cositas que a mí me ayudan a que el podcast poco a poco llegue a más personas y que por ende poco a poco siga creciendo. También recordarte que por tan solo 2 euros, 2 dólares o el equivalente a eso en la divisa de tu país, te puedes sumar al Patreon de Solo en Esto, y Patreon es una plataforma de contenido exclusivo en la que subo contenido inédito que no subo en ningún lado, como por ejemplo episodios exclusivos, distintas dinámicas que se me van ocurriendo y cosas que realmente hacen que pagar esa suscripción valga la pena. Muchísimas gracias por ver este episodio, espero que te haya gustado y nada, ya nos veremos en el siguiente. Chao.